La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre Dios Puerto Maldonado, emisoras con el carisma de la Orden de Predicadores. También otra red de radios amigas se unen en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p, que están transmitiendo en vivo en este momento. Bueno, ya hoy día es 28 de abril y estamos ya conectados con Rosa María Palacios, a quien saludamos en esta mañana. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todos los que nos acompañan por las diversas plataformas. Y empezamos, como siempre, un día cargado de información, pero tenemos que cumplir con los auspiciadores de este programa. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, líder en 17 especialidades QS a nivel nacional, según el ranking QS by Subject 2022. Nuestra investigación y reputación destacan a nivel nacional y regional gracias al esfuerzo de todos los miembros de la comunidad PUC. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima de Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación de Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros.
Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Vimicayet. Mayor información en www.asbcontable.com. Y tenemos también, Abel, un aviso también auspiciado, un aviso de teatro que no me debo olvidar, y vamos a leerlo en un instante, ¿no es cierto? Antes de que nos olvidemos y se nos pase la mañana. Un segundo, por favor, que esto me lo ha pasado Abel por el WhatsApp. Acá está. No te puedes perder Féminas, una obra teatral que empodera a la mujer, dirigida y producida por Ramón García. Los esperamos este y todos los viernes a las 8 p.m. en el Teatro Barranco, Avenida Grau 701, protagonizada por Karim Morris. Puedes comprar tus entradas a través del Joe News o en la boletería del teatro. Apoyemos la reactivación del Teatro Nacional. Muy bien, estos son nuestros anunciantes, como ustedes verán, de la familia dominica, sobre todo de la familia católica, y nosotros tenemos que ir a los temas que quedaron pendientes, digo yo, durante la emisión de ayer. Estábamos en medio del programa discutiendo esta famosa asamblea constituyente, que a estas alturas ya se parece al pollo de Pedro Castillo, ¿no? No sabemos si está muerto o está vivo. Yo creo que el pollo está muerto. Y Abel nos comunica que se acaba de conocer que el Jurado Nacional de Elecciones ha vacado en su puesto, en el cargo de alcalde de Lima, al señor Jorge Muñoz. Sobre esto hay varios planos, ¿no es cierto?, en los cuales puede caber la discusión. El primero es el legal, en el cual yo voy a ofrecerles ahora una explicación. Otro es el político y otro es el de la gestión del alcalde, ¿no es cierto?, y la posible gestión de su sucesor, que también preocupa. Empecemos por la parte legal, que creo que es la que ustedes están esperando de mi parte, y creo que va a ser más fácil explicar, aun cuando no conocemos la resolución, porque aún no ha sido notificada formalmente. El alcalde sigue siendo alcalde hasta que no sea notificado, no se va hasta que no hay una notificación formal. Pese a que hay ya un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, tiene que ser adecuadamente notificado. Puede ser notificado en el transcurso de hoy, lo cual sería muy bueno porque de esa manera conoceríamos con claridad los argumentos utilizados por los 5 vocales del Jurado Nacional de Elecciones. Nota importante, estos 5 vocales no son los mismos vocales de las elecciones pasadas. Quedan 2, pero hay 3 que son nuevos. Finalmente, el Colegio de Abogados de Lima nombró a su representante. El jurado que vio las elecciones, el proceso electoral del año 2021, tenía solo 4 miembros. Finalmente, el tribunal está completo. Y se ha cambiado el representante de las universidades privadas y se ha cambiado el representante del Ministerio Público. Por lo tanto, no es el mismo jurado. Muy bien. ¿Qué dice la ley? ¿Ok? La ley dice claramente lo siguiente respecto de la vacancia del alcalde, de cualquier alcalde, ¿no es cierto? Vacancia del cargo de alcalde o regidor. Artículo 22, ¿ok? En el inciso 10 dice lo siguiente: el cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el Consejo Municipal en los siguientes casos. Artículo 22, inciso 10. Por sobrevenir alguno de los impedimentos establecidos en la Ley de Elecciones Municipales después de la elección. Este artículo, en sus primeros 9 incisos, tiene causales absolutamente objetivas. El cargo vaca por muerte, el señor se murió. Asunción de otro cargo proveniente en mandato popular, se volvió congresista, ¿no? Enfermedad o impedimento físico permanente, ausencia de la respectiva jurisdicción, cambio de domicilio, condena, ¿no es cierto?, inconcurrencia justificada, nepotismo, en fin. Y finalmente, esta 10ª, que es
por sobrevenir alguno de los impedimentos establecidos en la ley de elecciones municipales después de la elección. ¿Cuáles son los impedimentos establecidos en la ley de elecciones municipales? ¿Ok? Hay varios, pero uno de ellos es el que está en el artículo 8, están ahí todos los impedimentos para postular, punto 2, ¿ok? Inciso D. No pueden ser candidatos a las elecciones municipales los directores de las empresas del Estado. Entonces, salvo que renuncien, por supuesto, 60 días antes de la fecha de las elecciones. Desde acá viene la confusión. Si yo soy director de una empresa del Estado y renuncio 60 días antes de las elecciones, entonces sí puedo postular. Pero lo que me dice la Ley Orgánica de Municipalidades es que esta prohibición se me sigue aplicando de manera sobreviniente, como dice acá la norma, sobreviniente porque estoy impedido. Es una disposición extraña. ¿Por qué? Porque lo que busca la Ley Orgánica de Municipalidades es la neutralidad del funcionario, digamos, en la campaña electoral. Si yo soy director de una empresa del Estado, puedo utilizar esa designación para beneficiar mi campaña política. Por eso estoy prohibido de ser director y ser candidato. ¿Ok? Lo que me dice la Ley Orgánica de Municipalidades es, si tú ya eres alcalde y eres director de una empresa pública, entonces tu cargo vaca. 2 más 2, literal, 4. Listo. Una interpretación absolutamente literal de las normas que he explicado, sí le dan un argumento al Jurado Nacional de Elecciones, en una decisión inapelable. Literal. Pero la interpretación literal no es la única en el derecho y probablemente es la menos oportuna en este caso. ¿Hay precedentes de que se haya utilizado estas normas que les he explicado de esa manera? Sí. Hay un antecedente en Talara. El alcalde de Talara terminó siendo director en Petroperú, lo vacaron. No tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque una vez que ya es alcalde, el aprovechamiento de ese directorio va a ser en beneficio de la ciudad. Por lo menos en el caso de Sedapal es clarísimo. Es una empresa que provee agua ¿a quién? A la ciudad de Lima. Muy bien. Entonces, vamos por las otras interpretaciones. Primer punto, que fue destacado por la Asesoría General de la Municipalidad de Lima, por la Asesoría General, Jurídica también de Sedapal. El alcalde de Lima no solo es alcalde de Lima, es gobernador de Lima, de acuerdo a la Constitución. Y como gobernador, no tiene ningún impedimento de ser director de una empresa pública, y menos de ser director de una empresa pública de agua. Por lo tanto, se alega que Jorge Muñoz interviene en el directorio de Sedapal como gobernador regional de Lima, no como alcalde de Lima. Por lo tanto, no estaba impedido. Es el único caso en que ambos cargos concurren en la misma persona, por lo tanto, no es equivalente al caso de Talara. Ese es el argumento central por el cual se le dijo, sí, usted puede ser director. Es evidente que luego de 4 sesiones de directorio, no duró más de 55 días esto, y habiendo duda, cortó por lo sano y dijo, no, mejor renuncio, devuelvo las dietas, acá no he percibido, no es un tema de doble percepción, ojo, acá no he percibido nada, porque la norma no habla de doble percepción, habla de el mero hecho de ser director, y renuncia. Y así lo entendió el Consejo Metropolitano de Lima. Por eso es que el Consejo Metropolitano de Lima, casi por unanimidad, a excepción de 2 votos, dice aquí no hay causal de vacancia, porque asume en su condición de gobernador de la ciudad, que a su vez es alcalde de Lima. ¿Y por qué tiene esa doble función? Porque hay un presupuesto para los gobiernos regionales que también se le asigna a la ciudad de Lima, y él es el titular de ese pliego
como gobernador. Se sabe poco, pero es verdad. Y como gobernador no tiene impedimentos, asume como gobernador. Ah, pero él no puede escindirse en dos si es un claroscuro de la ley. Efectivamente, pero hay una interpretación. La interpretación teleológica te dice cuál es el fin de la norma que está en la Ley Orgánica de Municipalidades. La neutralidad política. Si ya es el gobernador de Lima y no está impedido y aporta un beneficio para la ciudad, hay una razón por la cual puede asumir el cargo. El otro argumento jurídico tiene que ver con la posibilidad de que Jorge Muñoz presente una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y esto mirando el último caso del PPC. En el caso del PPC, de nuevo, el Jurado Nacional de Elecciones asume una posición absolutamente literal de la norma. Ya habían presentado todos los papeles, pero falta uno y subsanan. El jurado dice, mi horario es 8 de la noche, presentan a las 9 de la noche. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Con toda razón, que ese primer acto de presentación ya constituía, dentro del horario, constituía el cumplimiento de la norma. Y que la subsanación realizada el mismo día no puede impedir el ejercicio de un derecho mucho más importante. Y acá viene el problema que creo que el Jurado Nacional no ha revisado, además del argumento del gobernador. Es el artículo 40 de la Constitución. En la pirámide de normas que tenemos, como ustedes saben, la Constitución está por encima de la ley. Y si yo tengo que interpretar dos textos que colisionan, tengo que escoger la Constitución. ¿Qué dice la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos después? Y esto es importante. En el artículo 40 se señala, discúlpenme, en el artículo 40 se señala que, discúlpenme, no es el 40, me he saltado, acá, perdón, el 31, el 40 es el de la doble percepción. El artículo 31 de los derechos y deberes políticos ciudadanos dice, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de las autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Tienen el derecho de ser elegidos. Jorge Muñoz tiene el derecho de ser elegido y permanecer en su cargo. Eso es parte del derecho de ser elegido. Conculcar ese derecho exige un alto estándar, porque esto es una norma constitucional y convencional, parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo no te puedo conculcar ese derecho por una interpretación literal de dos normas que además colisionan con mi cargo de gobernador. El derecho a ser elegido es lo que ha permitido que el PPC gane un amparo en el Tribunal Constitucional. Y si Jorge Muñoz no gana un amparo en el Tribunal Constitucional, porque no está buscando que lo restituyan en el puesto porque no le va a dar el tiempo, obviamente, puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un caso muy, no les diré que parecido, pero con mucha similitud. Vamos a verlo ahora con Fernando Tuesta. Él dice que no se parece tanto, que es el caso de Gustavo Petrov. Gustavo Petrov era alcalde de Bogotá, fue vacado e inhabilitado para el ejercicio de la función pública durante 15 años. Y la Corte Interamericana señaló que el derecho a la participación política había sido conculcado arbitrariamente por una ley que no respetaba la convencionalidad. Entonces puede ser que tenga un caso sólido, no digo que gane, pero que tenga un caso sólido para presentar dentro, ¿no es cierto?, del amparo interno en el Perú hasta el TC, eso demorará algún tiempo, y luego ante la Corte Interamericana, que puede demorar mucho tiempo más, pero que reafirma, ¿no es cierto?, la idea de que el derecho a ser elegido es un derecho constitucional que no puede ser, restringido por ley de rango inferior. Y aquí claramente hay una interpretación válida para la posición de
el alcalde de Lima. Ahora, el derecho pues no es 2 más 2, ¿no? No lo es siempre, hay que interpretar. No he leído la resolución, hay que ver qué validez le da el Jurado Nacional de Elecciones a los argumentos que acabo de exponer, ¿no es cierto? ¿Qué validez le da a la literalidad de las normas? ¿Y por qué opta por la literalidad de la norma en vez de hacer un análisis constitucional, un análisis teleológico y un análisis de los múltiples cargos que tiene una misma persona? Eso no lo sé. Vamos a ver qué dice. Ese es el análisis jurídico. Ahora viene el análisis político. La persona que presenta, el vacador, digamos, estas acciones contra el alcalde de Lima, tiene una larga experiencia en promover vacancias. Él mismo es candidato en este momento a una alcaldía. Y esta larga experiencia de promover vacancias no opera en el vacío, como ustedes comprenderán. Opera de acuerdo a algún tipo de coordinación o acción política. Sería muy ingenuo creer lo contrario. Ahora, ¿qué coordinación o acción política? No lo sabemos. El alcalde señala, y lo ha dicho con mucha dureza, creo yo, y de una manera un poco destemplada, que esto es obra del gobierno, que es obra del presidente Castillo, que hay un Jurado Nacional de Elecciones que se, digamos, prestó un fraude en las elecciones del 2021, exigí ayer por Twitter revisar las actas del 2021, sumándose a las tesis fraudistas que francamente a estas alturas no tienen ni pies ni cabeza. Yo entiendo la molestia, entiendo la indignación que puede causar esto, pero no se pueden utilizar argumentos que no tienen ningún sustento. Y vuelvo a lo primero, no es el mismo jurado que el año pasado, es un jurado diferente, con un criterio literalista. Ojo, a todos los candidatos, este jurado tiene un criterio literalista. Entonces ya sabemos que tiene un criterio literalista y hay que estar muy atentos a eso, a cumplir la literalidad de las normas, así sean absurdas. Hay que cumplirlas porque mientras siga ahí y siga teniendo criterios literalistas, no nos queda otra. Pero no es el mismo jurado, y una conspiración política por parte del presidente de la República, por más que efectivamente Jorge Muñoz haya sido muy vocal en su oposición, no tiene más prueba, ¿no es cierto?, que unos audios en los cuales ya no es el gobierno, sino es una extorsión la que está en marcha. Una extorsión que tampoco ha podido ser probada. Una conversación con el alcalde Jesús María y una conversación entre 2 trabajadores municipales que afirman lo mismo, que se pedía plata para que esta resolución no salga como salió. Jorge Muñoz no iba a pagar un centavo, ¿no? Será evidente que no, que quien pidió esto está perdido, pero él tampoco puede probar que esto realmente haya sucedido en su caso, ¿ok? Entonces, esa es creo yo, la cuestión política, ¿no es cierto?, que puede estar en el medio. Reitero, una persona que se dedica a vacar no lo hace en el vacío, pero que pueda esta persona estar relacionada con el presidente Pedro Castillo, eso es lo que es difícil de entender. Ahora, ¿quién es el nuevo teniente alcalde que ahora va a asumir como alcalde? El señor Miguel Romero. Una serie de denuncias publicadas en IDL Reporteros, en El Foco. La de IDL Reporteros, el artículo se llama Lurín es un festín, narra los conflictos de interés que tiene el señor Miguel Romero con la ciudad de Lima, por ponerlo de alguna manera. El señor Miguel Romero es un arquitecto que ha tenido varios cargos gremiales, antiguo militante de Acción Popular, elegido por las bases, no por Muñoz. Ustedes acuérdense que Muñoz es invitado a Acción Popular, intenta inscribirse y nunca logra su inscripción porque Acción Popular tiene problemas internos muy complicados, pero no es una persona que haya trabajado con Muñoz, más bien estaban en un plan de tregua entre Acción Popular y Muñoz. Por eso es que, digamos, no hay problemas dentro del Consejo en el momento de votar una posible vacancia del alcalde. Pero, por los próximos 8 meses, el señor Romero va a tener que explicar
creo yo, muchas veces los cambios de zonificación en Lurín que tienen como beneficiarios a empresas inmobiliarias y él es representante o lo ha sido en un pasado muy remoto o sus familiares directos no lo son ahora de empresas inmobiliarias. Y ahí hay un tremendo conflicto de interés. Lamentablemente es así. Para Lima, lo importante es que se entreguen las obras que están a punto de terminar, las más importantes, el óvalo Monitor, la prolongación del Metropolitano hasta Caraballo. Eso es muy importante para millones de peruanos que están en la parte norte de la ciudad de Lima, y también lo que se conoce como Pasamayito, la conexión entre San Juan de Lurigancho y Comas, que ahorra mucho tiempo. Esas son 3 obras grandes que se tienen que entregar bien, así que esperemos que el Consejo se ocupe de que eso por lo menos se culmine. A ustedes les puede gustar o no la gestión de Muñoz. Efectivamente, hay muchas críticas por su falta de presencia, le dicen el fantasma, el que no está. Pero eso no es lo que está en discusión acá. Si tiene bien o mal el pericultorio, la beneficencia, eso no está en discusión acá. No está en discusión su gestión. Y desde el punto de vista político, no se le vaca por haber cometido un delito, que eso quede bien claro. Esto es una sanción administrativa, no penal. El Jurado Nacional de Elecciones no es una corte penal. Se va del poder sin acusaciones penales, o teniéndolas sin ninguna, probablemente, base por ahora. Y eso le da un capital. Yo estaba tratando de buscar las últimas encuestas de aprobación del alcalde de Lima. Está entre 30 y 40%. Eso es un capital político para un independiente. Nadie lo ha acusado de ladrón, de coimero. Esas acusaciones no están sobre la mesa y eso políticamente ya es un activo. Así que yo no creo que Jorge Muñoz desaparezca, ¿no es cierto?, de la vida política del Perú. Por el contrario, creo que estas acciones que van a llevarse a cabo en el Tribunal Constitucional, luego en la Corte Interamericana, pueden darle un perfil más combativo, que no es el perfil que ha tenido durante su mandato como alcalde. Vamos a ver qué pasa. Todavía ahí hay mucho para decir respecto a la ciudad. En octubre estamos escogiendo un nuevo alcalde. Ojalá que el que entre dure un poco más. Y una tarea para el Congreso. Estas normas tienen que revisarse. Es absurdo, desde un punto de vista práctico, que se destituya a un alcalde que tiene bajo su control una ciudad de 10 millones de habitantes a 8 meses de dejar el cargo por una interpretación literal de una norma. No tiene ni pies ni cabeza. Es lo que se llama la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción respecto a la falta administrativa. De verdad, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, revisen las normas en el Congreso. O sea, no puede ser que el alcalde de Lima pueda hacer algunas cosas como gobernador y no las pueda hacer como alcalde. No tiene sentido. Y no tiene sentido que paralices a una ciudad porque en el jurado deciden hacer una interpretación absolutamente literal de la norma. Ese es el problema. En fin, vamos a seguir hablando de la Municipalidad de Lima, que ahora son 8:30. Ayer han pasado cosas también importantes en el plano político. Tal vez la más importante, la presentación de Karelyn López en el Congreso de la República. No porque haya dicho nada nuevo, ¿ok?, sino porque sino que por primera vez la escuchamos y la vemos. Y la vemos decir con toda firmeza lo mismo que ya sabíamos. Ella dice que el presidente es el jefe de una organización criminal, que el ministro de Transportes y Comunicaciones es su brazo derecho y que sus sobrinos, los operadores, conjuntamente con Bruno Pacheco. ¿Para qué? Para asignar obra pública. Hoy se ha conocido a través del diario Perú 21 que la concuñada del presidente de la República es la jefa de recursos humanos del MTC, es decir, la que contrata. El MTC ha sido un botín de
empresas que han buscado testaferros y operadores para conseguir contratos públicos sin tener las calificaciones. El mismo esquema del Club de la Construcción, solamente que con acceso directo a través de la administración pública. El caso Tarata está avanzando a toda velocidad. Y lo otro que reveló Carolyn López, que ya lo había dicho, pero esta vez lo ha dicho con todas sus letras, es que el actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, canjeó a Soria. O sea, lo vota para tranquilizar al presidente que estaba muerto de miedo, vota al procurador, lo vota para que no acuse al presidente, y luego Torres exige a Pacheco que abandone el país. ¿Y quién lo va a ayudar? Ayudar a una persona que está siendo investigada a evadir la acción de la justicia es delito, salvo que el señor Torres sea papá del señor Bruno Pacheco, ¿no es cierto?, o su esposo. Tú no puedes ayudar a una persona, no hay excusa absolutoria, no puedes ayudar a una persona a huir de la acción de la justicia. Se llama encubrimiento personal. O sea, Torres sale de esto acusado de un delito también. Y que el miedo del presidente que Pacheco hable es gigantesco. Eso lo ha dicho ayer Carolyn López, con todas sus letras y enfrentándose a los congresistas de Acción Popular, ¿no? Al señor Elvis Vergara no le gustó nadita su presencia y tuvieron un intercambio ahí medio feón, ¿no? Sí, habían algunos que no estaban muy interesados en que hable. Y ella lo dice después, ¿no? O sea, lo que no entiende es por qué congresistas sobre los cuales hay sospecha de tratativas, ¿no es cierto?, con el gobierno y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aparecen en la Comisión de Fiscalización. Y el conflicto de interés se chorrea ahí por los pasillos y nadie lo ve. Es bastante escandaloso, ¿no? Ayer también una noticia importante que no quiero dejar pasar. En el BRAEM, el ministro de Defensa anunció que se van a desactivar 20 bases militares. Ojo con eso. Ojo con eso. Y ahora el Estado va a comprar toda la producción de coca. Con lo cual lo único que van a hacer es incrementar el cultivo de coca. Ahora, el precio que paga el Estado jamás va a ser el precio que paga el narcotráfico. Con lo cual lo único que van a hacer es aumentar los precios, ¿no es cierto?, para el narcotráfico, generando un enorme malestar en las Fuerzas Armadas. Defendiendo esa zona del país ha muerto mucha gente, policías y militares. Creo que el presidente no está aquilatando la cantidad de enemigos que se está creando en estos meses. Pero yo no me pelearía con las Fuerzas Armadas. Ya se peleó con la Iglesia, ahora le toca pelearse con las Fuerzas Armadas también. Y conflictos sociales por todas partes. Tocache tiene una semana de profunda violencia, donde el Estado ni siquiera aparece. El alcalde ha renunciado desde la clandestinidad, aun cuando no puede renunciar, y esperemos que eso calme a la gente. Y en Las Bambas, un desalojo grande ayer, que ha terminado con un número de heridos considerable, 3 de ellos muy graves, 11 detenidos, entre ellos un reportero de la República que lo único que estaba haciendo ahí era reportando los hechos. Estuvo detenido varias horas sin que se conozca nada de su paradero durante unas 6 horas, lo cual es ilegal, es una detención arbitraria. Él no está tomando el lugar ni tirando piedras, está dando cobertura a los hechos. Y finalmente el desalojo, según informaciones que hemos tenido hoy, no termina bien tampoco, porque esta madrugada ingresa un nuevo contingente de personas a incendiar maquinaria. La defensa posesoria, por supuesto que es derecho de la empresa y lo tiene que ejercer con el auxilio de la Policía Nacional. Así es la forma de defender la defensa posesoria. Y la defensa posesoria se ejerce porque son propietarios de esas tierras. Y no puedes dejar de defender tu propiedad. De acuerdo al Código Civil, la defensa posesoria tiene que ser inmediata. Los usurpadores, porque es un delito, la usurpación, tienen que ser procesados, y los 11 detenidos espero que sean procesados por usurpación. Y eso mande un mensaje claro
mande un mensaje claro a las dirigencias de que hay cosas que no se pueden hacer y que la protesta tiene límites constitucionales. Uno de ellos es, por ejemplo, no tomar propiedad pública o privada o no destruirla. Uno de ellos es no impedir el libre tránsito. Uno de ellos es no atacar físicamente a nadie. Pero en fin, todavía estamos en proceso de aprendizaje y va a ser muy duro que las comunidades entiendan que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando lo han hecho, no ha habido consecuencias. Nunca. Nunca hay consecuencias. El primer punto de la mesa de diálogo es que no nos denuncien por nada. Y el Estado acepta y obliga a la empresa a aceptar. Nunca hay consecuencias. Entonces, claro, con impunidad vamos y quemamos la maquinaria, pues. Total. En fin, vamos a la pausa. Ya estamos con Fernando Tuesta íbamos a hablar de la Asamblea Constituyente, vamos a terminar hablando de la Alcaldía de Lima. Este es un país donde todo cambia, ¿no es cierto? Ojalá cambiemos de presidente y de Congreso también, pero eso parece que viene más lento. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. Así es, Rosa María, vamos a ir a la pausa y tras la pausa hay varias preguntas respecto a este tema. Por ejemplo, también están preguntando, y después de la pausa ojalá que lo pueda responder, el caso de la señora Boluarte comparado no con igual, el señor se alcalde. parece, Y también, se parece, pero no es igual. eso, Es que, que después a ver si nos explicas un poquito eso, y te también... lo respondo al toque, porque después Fernando lo va a tener que ampliar. A ver, la discusión con la señora Boluarte no es una discusión de algo que el jurado tenga que hacer hoy. Ya el jurado sobre ella no puede hacer absolutamente nada porque ella ya es vicepresidenta. Lo que se dice es que cuando ella postula y se presenta una tacha extemporánea, pero se presenta una tacha, el jurado de oficio pudo haber impedido que postulara. ¿Por qué? Porque no había renunciado a la RENIEC. Entonces ahí el jurado no tuvo una interpretación literal, tuvo una interpretación correcta, yo creo que correcta, de que en realidad ella no era, ¿no es cierto?, un alto funcionario de SUNAT, sino una servidora, y por lo tanto no le aplicaba. Era correcta porque no era literal. Justamente ese es el criterio. No puedes aplicar con literalidad la norma sin entender el sentido de la norma. Yo creo que la resolución del jurado fue correcta. Pero si el jurado va a ser literal, entonces va a ser literal con todos. Y ojo, ya hemos tenido estos problemas antes con el jurado. La salida de Acuña y la salida de Guzmán en el 2016, obviamente otro jurado, pero esas salidas fueron también culpa del literalismo en la aplicación de las normas. Y tiene que primar el derecho a la participación política y el derecho a ser elegido y a permanecer en el cargo. Tiene que primar, o sea, la Constitución prima sobre la ley y es correcto que el jurado aplique una interpretación comprensiva de la norma. Lo que está diciendo el señor Muñoz, y yo también lo decía ayer, es perdón. O sea, a igual razón, igual derecho. Si van a ser literales, que sean literales con todos. Y ojo, para los que vengan ahora, este jurado anuncia, estos 5 miembros, que son literalistas. ¿Qué es lo peor que puede haber en la interpretación del derecho? Pero bueno, es lo que hay. Guerra avisada no mata gente. Y si la señora Boluarte es vacada, tiene que ser vacada en un procedimiento en el Congreso. Está en manos del Congreso. Pero no puede ser vacada por una causal de postulación, porque esa causal ya se acabó en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la pausa ahora sí y volvemos. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Ya está Rosa María con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rosa María, una de las preguntas que también son bastante insistentes es, ¿no previeron que podía venir esto? O sea, porque ayer de verdad que a todos nos agarró de sorpresa. No, no previmos y les explico por qué. Porque yo no creo en el literalismo jurídico. O sea, me parece absurdo que lo hayan vacado por la interpretación literal de dos normas. O sea, discúlpeme, pero cuando ya el Consejo simple y llanamente desestima la vacancia por los argumentos que les he expuesto, por el doble cargo que tiene el alcalde de Lima, porque la interpretación no puede ser literal, etcétera, simple y llanamente era claro que ahí no había nada. A mí me sorprende lo que ha hecho el jurado, por supuesto me sorprende. Como me sorprendió el tema del PPC, o como me sorprendió cuando sacaron a Acuña y Guzmán. O sea, la interpretación literal de las normas es un problema que parece que vamos a seguir arrastrando en el Jurado Nacional de Elecciones. Fernando Tuesta está con nosotros, aunque acabo de ver que se le apagó la cámara, pero está, y usted, ya lo he visto. Muy buenos días, Fernando, ¿nos escuchas? Hola, ¿tú me escuchas? Perfectamente, ahora sí, ahí está imagen y sonido. Muy bien, empecemos por eso, por el tema de la aplicación literal de la norma que tiene el jurado y que ha causado en el pasado ya tanto daño, ¿no? Mira, yo particularmente, yo no soy abogado, pero particularmente siempre también establecido este criterio que en elecciones debe sopesarse el derecho de participación política como un derecho fundamental superior, ¿no? Ese es un tema. Sin embargo, estamos en un tema que no está directamente ligado a esto, de mi punto de vista, Rosa María. A mí me sorprendió ayer la vacancia de ahora exalcalde de Lima. Pero ¿sabes qué tiene que ver con la figura justamente de la vacancia? Hemos discutido durante ya años el hecho de que se está aplicando y desnaturalizando la figura de la vacancia a nivel presidencial. En el artículo de la Constitución, cada una de las causales son objetivas, ¿no es cierto? Muerte del presidente, en fin, sale sin permiso del Congreso fuera del país, no permite el funcionamiento del Congreso, son objetivos. Ahí no existe ninguna posibilidad interpretativa, pero allí incluyeron esta posibilidad a través, recordemos a los oyentes, de la incapacidad moral, y ahí se abrió la caja de Pandora. En el tema de la vacancia, tú sabes que sorprende porque se da al alcalde de Lima, pero esta es una figura muy recurrente y quizás es el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones más frecuente y de décadas. Se han vacado muchísimos alcaldes, autoridades subnacionales de todo tipo. Entonces, en el caso del ex alcalde Muñoz, él, al aceptar, no cobrar, al aceptar el cargo en el directorio, contraviene la norma, y a mí me llamó poderosamente la atención porque el alcalde Muñoz, uno, tiene una experiencia enorme, es abogado. No, él ha sido concejal 2 veces, alcalde de Miraflores, alcalde de Lima, y ayer escucharle en su conferencia de prensa, la verdad que no tocaba el tema de fondo. No. Entonces, esos son argumentos políticos que yo creo que es un momento pasar político. Después. Pero luego, nos hemos enterado luego que la resolución del jurado, que estará seguramente por publicarse, en primer lugar es por unanimidad. En primer lugar es por unanimidad. De esos 5 miembros, 3 son nuevos. Sí. 3 son nuevos. O sea, no tiene nada que ver de que existe pues una suerte, ¿no? De esta narrativa No, pero Fernando, no es el tema de personas, sino que el jurado como institución tiene una tradición de literalismo. Sí, estoy de acuerdo contigo que hay una propensión a eso. Sin embargo, ya el año pasado cambió en algo en relación a las tachas
derivadas por las hojas de vida. Así es. Ya, pero eso sí era motivo de una interpretación. A mí me causa dificultad, lo he leído, las normas, he visto los casos. No existe, por ejemplo, hablan de proporcionalidad. No existe. O sea, por ejemplo, tú dices, ya, no vamos a vacarlo, vamos a suspenderlo. No existe. No. Esa figura no existe. No existe ni. Lo vamos a llamar la atención. Lo otro sería, no lo vamos a vacar. Exacto. Ya. El no lo vamos a vacar va a llevar a que los miembros del jurado sean pasibles de denuncia. Depende cómo fundamente, Fernando, porque fíjate, el tema aquí es el siguiente. El jurado, claro, tú dices, tiene que aplicar la norma porque si no, omisión de funciones, etcétera, prevaricato, están fallando contra el texto expreso de la ley. Pero mira que el alcalde solicita informe a su asesoría jurídica, que es lo que hace un abogado normalmente. Le pide un informe a un experto. El doctor Soto Ballenas presenta un informe. Le pido el informe a la asesoría jurídica de CEDAPAL y a la asesoría jurídica de la Municipalidad de Lima. Y los tres concluyen en lo mismo, que el alcalde de Lima no es solo alcalde de Lima, sino gobernador. Y como gobernador... Pero Rosa María, escúchame. Sí. El hecho de ser también fungir de gobernador no limita, impide, anula la otra causa. El hecho de que es alcalde, claro. Pero es el único en todo el Perú que tiene la doble condición. Seguro, podría tener hasta 3, pero no anula la primera. Los impedimentos que tiene la primera. Pero además, en una interpretación literal. Literal. No, pero Rosa María, ninguna autoridad elegida puede tener ningún cargo, ni el presidente, ni los parlamentarios, ni los gobernadores, ni alcaldes, ninguna. Y eso lo sabe cualquiera. El argumento es, había una situación de emergencia en San Juan del Lurigancho. Me proponen, yo soy alcalde y sé que no puedo. No puedo. Entonces, es una respuesta política. Pero dicen, justificatoria, ¿no? No, pero dicen, tenía que estar presente alguien del municipio. Bueno, designas pues al secretario general, a cualquiera. Sí, pero yo tenía que estar presente. No tienes que estar presente. No tienes que estar presente. Para mí es un error. No necesitas pedirle ningún informe a nadie. No necesitas. Ninguna autoridad representativa puede tener un cargo de esa naturaleza. Las únicas son cargos, en el caso, además estipulada en la Constitución, cuando un parlamentario puede ser ministro. Incluso el caso de vicepresidente, porque no es un cargo. Vizcarra lo nombran embajador, pero no se puede. Es más, el mismo consejo vaca a la señora Yarro y Moyano, porque eran regidoras en el momento que salen elegidas parlamentarias. Lo dice la norma también, ¿ah? El cargo vaca por elección a otro cargo de elección popular. Por eso es aplicación de la norma. A mí no me gusta. Te digo, esto le hace un daño enorme a Lima, más de lo que ya está, digamos, no bien cuidada, por decirlo de una manera suave, ¿no? ¿Por qué cree que el caso de Petro no es aplicable? Porque las normas no existe la figura, digamos, paralela, parecida, semejante de la vacancia en el caso de Colombia. De Colombia en general, ¿no? Él, claro, lleva esto a nivel internacional y lo repone. Cosa que incluso si esto lo llevara adelante el ex alcalde Muñoz, no lo va a lograr. No, por tiempo. No le da pero los sí, tiempos. pero Ahora, sí creas el caso. Sí, podría llevar el caso. Yo también creo que, bueno, si es que él siente que tiene la razón y que él señala que tiene que limpiar su nombre, que lo lleve. No estoy tan seguro que eso sea en este caso. Yo sí creo que tiene un caso. No sé si lo gane, pero tiene un caso sólido para presentar. Ahora, en el caso de el PPC, ha ganado en el Tribunal Constitucional. Sí.
A mí Por un me tema llama, también de literalidad y aplicación de la norma. mira, ¿sabes qué? Ahí hay un tema que a mí me parece, claro, hay que llamar la atención, ¿no? Las inscripciones de los partidos antes se hacían de manera, pues, manual, ¿no? Personal. Ibas, el último día llegaban los partidos con todos sus documentos, Claro. incluso a ver, cambiaban el nombre, Era en un fin. evento, además era un evento público, ¿no? Pero me refiero a que el último día la cosa era, se cierra la puerta y los que están adentro inscriben hasta que terminen, ¿no? Claro. Y ahí faltaban, oye, falta el DNI, salía corriendo a traer el DNI. Así eran los partidos informales. Entonces, el problema es con la pandemia, pero también con la modernidad, es una plataforma de inscripción. Y el argumento ha sido, en primer lugar, que la carga que tenían que justamente los partidos, a través de sus documentos, llevar a la plataforma, muchas veces no funcionaba, y que a una determinada hora se cierra. Se cierra. No hay posibilidad alguna. Es como que tengas un examen de ingreso a la universidad, tienes una hora y mira, se te cayó el sistema, etcétera. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Entonces se hablaba muchas veces de prórroga. De prórroga. Estoy hablando no solamente del PPCA, estoy hablando en general, porque esto también sucedió al Partido Aprista, etcétera. De prórroga. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Quién dice? En primer lugar, no hay ninguna base como para que te permita prorrogar. Es como que tú también quisieras prorrogar Pero, el digamos, de de nuevo, la interpretación literal no puede, a ver, supongamos, se nos cae el sistema. Es no imposible para el administrado cumplir. Entonces, es que no se cayó el sistema. No, yo lo sé. Decían que estaba muy lento. ¿Sabes qué, Rosa María? Sabemos que los partidos llegaban a esa hora porque tienen problemas entre ellos. No, ok, pero digamos, a ver, de nuevo, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es lo mismo, que se privilegia el derecho a la participación política. Estaban subsanando, no era que no hubieran presentado. No, pero la subsanación, pero no, ahí el tema es que dice que no se publicó el horario de extensión. Así es. El jurado dice, sí se publicó. ¿Cuál es la muestra material de que no se publicó? Un parte policial varios días después en un local y no en el otro. O sea, pero claro, esto yo entiendo que ya he visto las cosas de cómo las supuestas pruebas no son pues contundentes. Yo estoy de acuerdo de dos cosas. Uno, por ejemplo, hay elecciones internas el 15, Rosa María. Públicamente uno ve que se les señala a los partidos fechas, horas, etcétera. La informalidad es enorme. No pueden cumplir con nada. ¿Qué han hecho ahora? Y esto adelanta un tema muy peligroso y hay que mirar hacia adelante. El Congreso ha aprobado una ley para que pueda permitirse a partidos como Acción Popular y otros poder nuevamente tener la posibilidad de inscribir candidaturas, ¿sabes qué? Precandidaturas y todo lo que interviene en el cronograma. Si esto es así, se reviente el cronograma. Se reviente el cronograma. Si es que lo firma Castillo, se va a reventar el cronograma y con esto que quiero decir, no se podrían realizar elecciones el 2 de octubre. Estamos en un caso inédito, inédito. ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha comenzado a variar normas y a hacer excepciones y a alargar plazos porque ellos incumplen. Porque ellos claro, ahora, no, en teoría no son aplicables en un procedimiento convocado. No debiera, pero vas a ver si es que... mira, los ataques a los organismos electorales han sido de tal naturaleza, ¿no? De la elección anterior, que ahora cualquier cosa... Están muy, hay que decirlo con toda claridad, están muy debilitados. Sí, pues, pero cualquiera utiliza el argumento para decir, como ha usado Muñoz, ¿no? Eso está mal. Es erronismo, este es el gobierno, etcétera.
Eso, o sea, Adjudiquemos la su teoría del furia, fraude. Pues. adjudiquemos su furia a no entender qué pasó, ¿no es cierto? Pero sí ha hecho aseveraciones muy duras. El jurado sacó un comunicado, lo van a procesar probablemente por eso, lo van a demandar, en fin, hay acusaciones mutuas de litigación pendiente, digamos. Pero Pero escúchame, a el Muñoz nadie jurado lo entra, corrupto, ¿eh? A o sea, Muñoz nadie le ha acusado de corrupto. ¿Eh? no, nadie, no es delito lo Nadie, que es. él sí, con una ligereza a mí sorprendente, porque Jorge Muñoz se le podía criticar, etcétera, pero siempre me pareció a mí, personalmente, ya no hago análisis acá, pero personalmente, una persona honesta, respetable, Ponderado. ponderado, exactamente, pero ayer quizá por la situación, pero creo que no son, no es la Creo que se llama forma. en derecho se llama emoción violenta. Eso es una Emoción violenta, pero hoy día en la mañana lo he escuchado y ya estaba en otra, yo creo que ya estaba en otra, en otra melodía. Pero, claro, o sea, pero el problema político, digamos, no enerva el hecho de que el jurado enfrenta, no las personas, sino como institución, una serie de, digamos, de problemas frente a un proceso electoral y a los que vengan, basado en este formalismo que yo lo tengo claramente detectado desde que sacaron de carrera a Acuña y a Guzmán. Que, o sea, la norma literal, sí, efectivamente, los ampara, la literalidad de la norma, pero no el espíritu de la norma. Y no, no la interpretación más favorable al proceso democrático, que es lo que tiene que prevalecer. Pero lo curioso de esto es que las leyes lo han dado los congresos, Rosa María. Por supuesto, no, por supuesto. Y hay ahí un trabajo del Congreso, sin duda, ¿no? Pero es que no aceptan. Ese es el problema. ¿Sabes qué? Eso es un círculo perverso. Es perverso, Rosa María, porque con la reforma política se les dijo, se les advirtió, los desnaturalizan, suspenden, modifican. Ellos luego terminan siendo presas de sus propias normas, cuando otro lo aplica que está obligado a aplicarla, y luego le echan la culpa al otro, ¿no? Entonces, es difícil, pues, ¿no? Porque la verdad, mira, en relación al 2016, rapidito, Acuña, Julio Guzmán. En el caso de Acuña fue unánime. Sí, claro. Los 5 votaron. ¿Por qué? Por haber dádivas. A mí nunca me gustó el artículo referido a dádivas, nunca, menos la exclusión. Claro. Y personalmente escribí, la mayoría, aplastante mayoría, desde la opinión pública, pasando incluso por analistas, están a favor. Pero una vez que sacan a Acuña, por supuesto, salen con lo de las dádivas. En el caso de Julio Guzmán era otra cosa, porque tenía que ver con inscripción, etc. Democracia interna. Democracia interna, elecciones internas. A mí me pareció también un error. Ahí quedaron 3-2, y el presidente del jurado de aquel entonces, Francisco Tábara Córdoba, quedó en minoría. Quedó en minoría, y le acusaron a él. Y le acusaron a él. ¿No? Entonces, mira, estas cosas para mí, hojas de vida, dádivas, todas estas cosas forman parte de una idea que a los partidos hay que penalizarlos con la exclusión, poniendo por encima de la exclusión. Tú puedes tener otro tipo de medidas. Luego ya se flexibilizó eso un poco. Exacto. Mira, por ejemplo, el caso de Castañeda. Castañeda en el 2010, si mal no me acuerdo, recuerdo, el jurado electoral especial lo saca de carrera porque él había estudiado en la Católica como que estudió, pero se graduó en la Villarreal. Entonces, en los dos casos, la Católica. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, al contrario, deja sin efecto la resolución del Jurado Electoral Especial. Él sigue en carrera y se le elegido alcalde. Claro. Y se le elegido alcalde. ¿No? Claro, entonces, pero no hubo una aplicación literal de la norma, a eso me refiero. No, pero en este caso hay una valoración que a mí me pareció correcta. Y claro, ahora es como el Poder Judicial. Los jurados finalmente pueden tener
una cierta continuidad en algunos casos. Hay cambios también dependiendo de quiénes son las personas que lo integran. No existe, pues, el derecho basado en la jurisprudencia, ¿no? Sí, como antecedente. Sí, Como sí antecedente. existe. Es una fuente de derechos. Pero me refiero a que no te obliga, pues. O sea, lo tomas como antecedentes. No, porque ha variado. Para empezar, el jurado ha variado. Por ejemplo, el tema de revocatorias ha variado en muchas resoluciones. Bueno, la revocatoria cambió la ley, gracias a Dios, gracias a que cambió la ley. No. Incluso antes de cambiar la ley, Rosa María. Incluso antes. De, por ejemplo, cuál era el universo en que tú porcentualizabas para que la revocatoria sea válida o para que puedas revocar a una autoridad. Eso fue antes. La variación de la ley fue posterior, el cual además me siento satisfecho porque la impulsé hasta que se logró. La revocatoria cayó así de ser el país con revocatorios en el mundo a casi nada. A casi nada. Y eso fue posterior a y como digo, y nadie se ha muerto, ¿eh? Y seguimos teniendo Exactamente. Nadie se ha muerto. Reducimos la revocatoria porque era una forma de conflictividad política perpetua. Claro, entonces, en relación a este punto, ya está hecho el caso de Muñoz, digamos, ¿tú qué harías? No hay nada que hacer. ¿Simplemente interpretativo o en la ley dices algo? Porque no puedes decir, no es literal, no. Bueno, si se da un caso como este, vamos a suponer que tú dices, no, el señor fue solamente 4 meses por un caso de emergencia, es literal, es miembro del directorio de CEDAPAL. Pero entonces que viene un alcalde y es directorio no por 4 meses, sino 2 años. No, lo que pasa es que, pero Fernando, ¿cuál es la intención de la norma de la Ley Orgánica de Municipalidades? La neutralidad política, es decir, que ese candidato no aproveche su cargo para ganar las elecciones. Pero luego como autoridad con mayor razón. Claro, pero... Repito, nunca ninguna autoridad electa tiene en cargo, ninguna. Salvo que me precises alguna, lo único que pueden hacer, repito, es enseñar a la universidad. Claro, pero tienes el caso de los ministros, tienes el caso de los embajadores. Pero no son electos. No, ya sé, pero el congresista es electo. Por eso, pues, el congresista es electo. No, te refieres porque porque está expresamente. Entonces, que cambie la ley y dice que podrán ser miembros del directorio de empresas públicas. Las empresas de las empresas públicas de su jurisdicción. Por eso, de su jurisdicción y en relación a sus funciones, eso, ¿no? Claro. Ya, entonces, pero sí. Bueno, hay que hacer algo, pero porque repito, las vacancias se dan todos los meses. No, yo lo sé, pero digamos, hay 9 causales que son bastante más objetivas. Muerte. Más. Sí, claro. Objetivas, ¿no? Muerte. Ausencia, el señor nunca vino. Ya, pues nunca vino. Enfermedad mental, discapacidad física, ya. Es bastante objetivo, ¿no? Pero esto de que tengo que remitirme a la Ley Orgánica de Municipalidades para regresar a ver todas las impedimentos para la postulación. Es muy largo, por eso dices sobrevenir algunos de los impedimentos establecidos en la ley de elecciones municipales. Si no, tendrías que copiarlo todo, pues. Claro. Y tú sabes que en las normas eso no se hace. No se escriben así. Muy bien, no nos podemos ir sin hablar de la Asamblea Constituyente. Era la razón por la cual íbamos a... Pero creo que ya está como el pollo. Está como el pollo. Está como el pollo. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Yo creo que está muerto el pollo. Muertazo. Pero para mí esta es una medida estrictamente política y por eso que el propio texto es un mal texto. Salir del atolladero, ¿no? Fuga hacia adelante, claro. Sabiendo además que no va a pasar ni siquiera en la Comisión de Constitución. Entonces, ¿cómo tú propones una salida de esa envergadura sabiendo que no tienes fuerza para impulsarla? Solo una medida política puede explicar esto. En un momento muy, muy complicado para el gobierno y para el presidente Castillo. Entonces salen con la Asamblea Constituyente. ¿Qué lograron? Cambiar la agenda. Por lo menos por unos días. Pero un ratito, claro, tampoco. Que nos olvidemos mucho de que le dijeron miserable a Monseñor Barreto.
Ya, Así es. pero hoy día, No, ayer ya ya no salió Carelín. Ayer salió Carelín, mañana nos olvidamos del alcalde de Lima y por arrancamos con supuesto, Carelín. pero por supuesto. Y entonces, si bien es cierto, han querido, ese era, de mi punto de vista, su propósito, tampoco tenían cuerda para mucho. Porque mira, se ha consumido en, ¿qué? 2 días. Es que Asamblea el proyecto es muy malo. muy Es malo. muy Pero malo. incluso te voy a decir algo que quizás no se ha explicitado mucho, porque se ha centrado, creo, en la parte más, si es la legalidad, oportunidad, en fin, que es la propia composición de la asamblea. Es, por supuesto, corporativa, donde la mitad son representantes de los partidos, vehículos que la Constitución señala como los únicos por donde se puede realizar la representación. Es lo que Pero decía luego yo ayer. No han derogado el artículo 35 de la Constitución. No lo pueden hacer así. Y luego el otro 50% son cuotas. Y confunden cuota con circunscripción especial. Pero además hablan de candidaturas independientes en un porcentaje importante. Y luego hablan, claro, de comunidades indígenas, afrodescendientes. Y luego dicen distrito múltiple, o sea, por regiones. A ver, ¿cómo vas a hacer eso? Es simplemente Mira, no la se única puede explicación pensar. era que te dan una especie de DNI de afroperuano o un DNI de indígena y tú no puedes votar por ningún partido político, solo puedes votar estamentalmente por tu estamento, lo cual es un horror. No, mira, una cosa es, nuevamente, La circunscripción cuota especial y otra cosa Claro. es cuota. Así es. Esto lo que está, ese diseño es cuota, Claro. no es circunscripción especial, porque si tú dices, mira, vamos a hacer una circunscripción de A2, donde van a salir elegidos 2 afrodescendientes. Así Entonces, es. afrodescendientes en el Perú votan por los candidatos de esos 2, Claro. pero no como está establecido en cuota, porque imagina, ¿cómo hace ese Madre de Dios? No Partidos tengo idea. independientes, indígenas, además Todo. paridad. Claro, para que se entienda el público, por ejemplo, los peruanos residentes en el exterior son una circunscripción especial, porque objetivamente esas personas residen fuera del Perú. Y cada región es una circunscripción. Pero lo que tú no puedes decir es que, ya, tú eres afroperuano, pero tú vives en Piura, en Lambayeque, en el exterior, porque los peruanos en el exterior también, y tú ya no votas con todos los demás, sino votas en otra circunscripción especial. Entonces me tienen que censar, tienen que crear un registro. Peor aún, Rosa María, imagínate, es 4% de los 130. Claro. En el caso de los afrodescendientes. Ya, vamos a ver la libertad. ¿Ya? Tiene un número de escaños la libertad, igual que ahora. Ya, ¿y cómo haces? ¿Ingresas un afrodescendiente? ¿Cómo claro, haces? Luego, ¿cómo compones? ¿Solamente votaría? ¿Sabes qué? Disculpen, una ensalada mal hecha. Una ensalada totalmente rusa. Y que va a producir lo peor. Además es una mal copia de los chilenos. No, así es, no tiene, o sea, inspirada, dice, pero no es inspirada. así. No es no así. Puede, no se han dado ni el tiempo ni el interés en mínimamente discutir. Bien racista o sea, si yo soy indígena, no puedo votar por afroperuano, y si soy afroperuano, no puedo votar por indígena. ¿Por qué? ¿Y la igualdad de la ley? Hay un tema de verdad bastante preocupante, bueno, ya no sé si preocupante, en todo caso, de no entender, digamos, los conceptos básicos de la democracia representativa. Claro. Una cosa es el tema de género, una cosa es, y otro, como quieren hacer. Como que incluso la propia legislación peruana incluyó en cosas de cuotas como los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Un estado de la vida de las personas convertido pues en cuota para supuestamente incentivar. Esto es, francamente, yo siempre estuve en contra de eso, por supuesto, pero no sabes cómo los partidos ahora, de cara al 2 de octubre, se van a ver así totalmente, en muchos casos, casi imposibilitados de poder cumplir con todo lo que dice la norma, ¿no? Porque jóvenes y mujeres. Claro, en el caso,
Alternancia es pues sencillo, ¿no? Pero, Claro. perdón, paridad es sencilla. Pero luego tienes comunidades indígenas y jóvenes. Jóvenes ahora, para el 2 de Sí, octubre. tiene que tener Entonces, menos de tantos años. Pero en tu lista, entonces el elector puede votar por quien quiera. Así es. O lista cerrada, pues. O listas cerradas. O lista cerrada. Si tú dices, entonces ya, las listas deben ser de esta envergadura, pero como son porcentajes distintos y que no se puede aplicar a todos, porque, por ejemplo, no todas las regiones tienen comunidades, perdón, afrodescendientes. No. O si lo tienen es de una cantidad pues pequeña. Incluso en algunos lugares, probablemente, digamos, la representación que proviene de comunidades indígenas sea mucho mayor. Luego tienes que calcular, entonces yo coloco tantos acá en este departamento, regiones, tanto en el otro. Mira, terminas haciendo de las listas cualquier cosa. Ahora, el proyecto lo van a archivar. El otro proyecto, que supongo que estará en marcha en algún momento, es el de el pacto político modelo mesa de diálogo del año 2000. Así es. ¿Qué viabilidad tiene esto? Porque ayer Vladimir Cerrón, que no suele aparecer en televisión, menos en Canal N, se puso un poco amenazante, dijo que si no se discutía su plan de asamblea constituyente, iban por el plan B. Entonces le preguntaron, ¿cuál es el plan B? Es un plan estratégico que no le puedo revelar. Claro, pero si el A es pésimo, el B no puede ser mejor, ¿no es cierto? Porque el B es tu segunda opción, ¿no? Siempre tu segunda opción es mejor. Claro, tu segunda opción no va a ser mejor que la pésima que tienes por delante. Entonces, pero a lo que voy, podría ser que nos sorprenda a Vladimir Cerrón y él decida también sumarse, ¿no es cierto?, al recorte del mandato. Me parece difícil porque él ahora está en una posición que creo difícilmente conseguiría mañana. Él ha llegado allí gracias a Pedro Castillo. Sin Pedro Castillo, hoy día sería una organización política que habría perdido su inscripción legal, sin representación. Así de simple. Pero además recibe mucho dinero, es el partido que recibe más dinero por financiamiento público directo. Va a recibir en los 10 años más de 10 millones de soles. No la bancada, porque se puede quedar sin bancada, va a recibirle partido, Perú Libre. ¿Quién es el jefe de partido que maneja todo? El señor Cerrón. ¿Va a perder todo eso? A mí me parece difícil. Digo, bueno, en política y en el Perú todo puede pasar, pero digamos, yo no estoy muy seguro que el señor Cerrón va a, digamos, aceptar un escenario de esta naturaleza. Me parece difícil. Pero la viabilidad, para mí, está pendiente más en otra variable externa de las relaciones ejecutivo y legislativo, que tiene que ver con la movilización ciudadana, la opinión pública y la crisis que se sobreviene. O sea, estamos viendo que se anuncia problemas alimentarios, ¿no? La situación de Europa evidentemente nos afecta. Bueno, y la guerra de Croacia, la guerra de Croacia, es que solo conocen. Aníbal Torres ha dicho también que hay una guerra en Croacia, igual que el presidente. Sí, yo sé, le he escuchado. Eso ha sido una sorpresa internacional, pero en fin, hay guerra en Croacia, caramba. Sí. Creerá pues, casi igual, ¿no? Ucrania, Croacia, es la misma cosa, ya. La misma cosa. Qué horror. Ya, ok, pero claro, más los problemas de gestión pública y todo lo demás. Una vez estando en Europa, cuando estaba en una época viviendo ahí, y le dije, ¿de dónde eres? De Perú. Yo tengo un amigo mexicano. Como si estuviera... Claro, al lado. Al lado, ¿no? Claro. Pero bueno. No creo que tenga viabilidad, la verdad, en el caso de la Asamblea Constituyente, en el caso de la salida política, digamos, sí es un tema que aparece y que puede aparecer como salida cada vez más. La crisis de representación de los órganos representativos ha llegado pues, a niveles casi, diríamos, inmanejables, porque se pueden mantener los dos, pero ¿a costa de qué? De lo que estamos viviendo. De lo que estamos viviendo, o sea, el Estado depredado, pero también con un parlamento
cuya composición es realmente lamentable, es algo claro, siempre hay pocas excepciones, siempre hay algunos parlamentarios que son responsables, honestos, pero en general estamos mal, ¿no? Y nuevamente viene el tema, que lo hemos conversado varias veces y hemos escrito también, sobre si se convocara hoy día elecciones adelantadas, no hay nada que nos diga que elijamos algo distinto de lo que tenemos ahora. Claro, pero el plan, digamos, lo que se propone así socialmente son 5 reformas, ¿no es cierto? La primera reforma que iría a referéndum es adelantemos elecciones, porque no hay los 87 votos, pero sí hay 66. Así Adelantemos es. elecciones generales, primera reforma que es recortar el mandato y implica reformar la Constitución. Como el 2000. Exacta, igualito. La segunda es bicameralismo, en el proyecto que ustedes presentaron, un proyecto que no es espejo, sino es asimétrico, Asimétrico. ¿no? Reelección parlamentaria, que yo creo que esa no puede ir a referéndum porque van a tener que aprobarla en el Congreso, porque no la ganan y les conviene aprobarla en el Congreso. Adriana Tudela ha presentado ya un proyecto de renovación del Congreso a mitad de mandato que es interesante, con disolución completa, pero con reelección. Hay una observación sobre ese punto, Rosa María, de la presentación de la congresista. No puedes hacer renovación en unicameralismo. Claro. No tiene sentido. Bueno, pero digamos que va unido al de bicameralismo. En la propuesta nuestra de bicameralidad sí hay renovación parcial. Claro. Cámara de Diputados. Claro. En la Cámara de Diputados, por supuesto. Entonces tendríamos bicameralismo, o sea, esos 4, por supuesto, la introducción del juicio político por delito común al presidente de la República, claro, para tener una válvula de escape, y obviamente, y esto es parte del pacto político, no tiene que ir a referéndum, regresar a las primarias y olvidarnos del voto preferencial. Con esos 5 cambios, el remesón, digamos, para la política peruana es de tal magnitud que los resultados positivos se van a ver muy pronto. Sí. Pero tiene que haber un pacto político para lograr esos 5 cambios. Sin duda. No, no hay posibilidad alguna sin pacto político, sin que pase por lo menos gran parte de los partidos que están presentes. Y repito, la mitad más uno. Hay que acordarse que en el año 2000 el Congreso aquel entonces era mayoría fujimorista. Claro. Pero la situación fue de tal envergadura, ¿no?, de crisis, que ellos mismos tuvieron que dar marcha atrás a muchas cosas y tuvieron que aceptar esa situación. Bueno, no querían acabar presos tampoco, entonces estaban viendo... Claro, pero lo que voy es... Despliegue, corrupción. Claro, en medio del desmadre, ¿no? Comprometidos autoridades de todo tipo. Pero yo creo que los antecedentes muestran que eso es posible. Es posible. Es posible. Y yo también creo lo mismo. Eso yo también creo que lo mismo y que creo que cada día, de acuerdo a las encuestas que hemos visto de IEP este fin de semana, 68% del país cree que esa es la mejor solución. Así es. Así es. Ahora, hay que decir nuevamente, tiene que ser un pacto político, pero que garantice efectivamente que, por ejemplo, se abra la oferta política, por lo contrario solamente van a participar los partidos de ahora, ¿no? Claro. Y con todo esto lo que tenemos, o sea... no, pero yo creo que las inscripciones van a ser mucho más fáciles porque como se bajó la valla para la inscripción y ya no se requieren firmas y esa reforma sí se aprobó, sí creo que va a haber una inscripción mucho más ágil. Que no se ha inscrito hasta ahora un solo partido, Rosa María. No son dos. El de Fernando Olivera. Fernando Olivera. Pero me refiero que durante todo este tiempo claro. No es tan fácil. No es tan fácil. Sí, obviamente que se ha rebajado. Lo que pasa es que el otro era más exigente, pero había algo a favor. El mercado negro de firmas. Tenías plático. Entonces, se acabó. Ahora, por ejemplo, el PPC ha tomado la decisión de reinscribirse con calma. A mí me parece bien, ¿no? Porque entiendo que, habiendo escuchado a los dirigentes del PPC, dicen, esto solamente nos lleva a no centrarnos en la reorganización del partido, ¿no? Claro, me refiero si participan ahora el 2 de octubre, estarían, así es. Cosa que no pueden, claro, pero digamos, y hacerlo con calma, ¿no? Esperemos que el APRA también esté lo suyo, ¿no? De la misma manera, ¿no? Así es. Bueno, pregunta del público, Abel, antes de dejar en paz a Fernando Tuesta.
Tenemos algunas preguntas. En el plan B del señor Vladimir Cerrón, creo que ya lo explicaste, Rosa María, que no se puede, pero igual hay que aclararlo. ¿Pueden hacer cuestión de confianza de este pedido al Congreso? Y No. también la preocupación de las personas que se actúe con un cierre del Congreso. ¿Es factible eso? O en qué circunstancias se tendrían que dar? Yo lo contesté ayer en Twitter, pero lo vuelvo a contestar por enésima vez. Miren, el Congreso en el Perú se cierra por la negativa de confianza doble, cosa que no ha sucedido, por un golpe de Estado, cosa que no creo que pueda suceder, porque Pedro Castillo no puede darle un golpe de Estado a nadie, y menos en alianza con las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? O sea, por un acto de fuerza o por la negativa de confianza. La tercera vía es la que estamos discutiendo, que es por un pacto político, como se hizo en el año 2000. Esos son los tres caminos. Pero ese pacto político es, se van todos y volvemos a empezar. Rosa María, quisiera yo aportar en lo siguiente. Hay un tema de términos que en realidad tienen que ver con situaciones distintas. Cerrar el Congreso es golpe. Es lo que hizo Fujimori el año 92. Cerró el Congreso. No existía ninguna base como para que él pueda hacer eso. Además, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y intervino todas las instituciones. Distinto es lo que señala la Constitución de disolución. Además, utiliza ese término, disolución del Congreso, pero en la misma norma se convoca elecciones. Claro. Y entonces, claro, hay un intermedio donde está la Comisión Permanente, pero luego tienes, como que hemos tenido, un Congreso elegido en el año 2000. Entonces, una cosa es disolución constitucional y otra cosa es cerrar. Fujimori utilizó el término, recordarán ustedes, disolver, pero cerró. Y cuando se disolvió el Congreso ahora, dice que se cerró, al revés, ¿no? Entonces, esto de que Castillo va a cerrar el Congreso, ¿cómo va a cerrarlo? ¿Quién le va a hacer caso? ¿Va a mandar las Fuerzas Armadas para que cierren los tanques? Los tanques no hay. No tiene este gobierno no tiene fuerza para esas cosas de gran envergadura. Tiene fuerza para esto lo que estamos viendo, ¿no? Que claro, funciona, que hace mucho daño, pero para eso tienen fuerza. Los tanques están en Croacia, chicos, ustedes tranquilos. Acá están bombardeando Dubrovnik ahorita. Acá no hay nada. Acá tranquilo, no va a haber golpe de Estado. Tranquilo. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? Sí, Rosa María, nos vamos despidiendo y otra de las preguntas que quedó pendiente, quizá hay que aclarar, y tú lo has hecho también, pero bueno, siempre es bueno porque se repite. Respecto a las declaraciones de la señora Carolyn López, hay muchos que dicen, pero ¿cómo le vamos a querer a una delincuente? Y habría que... Esa es una gran pregunta para cualquier jurado en el mundo. ¿Cuánto vale el testimonio de la persona que estamos escuchando? Y esa valoración del testimonio depende, en el Perú no tenemos jurados, digamos, pero para un juez de varios factores. ¿Ok? Primero, que otros testigos corroboren lo que ella está diciendo. Es decir, yo me reuní con A, B, C. C no habla, pero A y B sí hablan. Dice, sí, los tres nos reunimos, ¿ah? Y C estaba. Entonces necesitas una corroboración con otros testimonios. Esa es una primera forma. La segunda es la documentaria. Yo estuve ahí y lo puedo probar porque tengo el registro de ingreso, la cámara de video y el testimonio del portero. ¿Ok? Entonces, indiciariamente, yo sí estuve ahí. ¿Ok? Entonces, esto se construye, la prueba se construye. La prueba indiciaria te ayuda a construir una prueba plena. ¿Ok? Pero eso recién se está trabajando, para eso es una investigación. El mero testimonio de una persona, por más honorable que sea, no sirve para condenar. Hay un viejo aforisma que es: un testigo no es testigo. Se necesitan dos, ¿ok? Pero a lo que va es a que toda información tiene que ser corroborada con otros elementos. Entonces, hasta el momento, Carolyn López sí puede, y esto ya es prueba plena,
colocarse en los lugares donde dice que ha estado, sea en las oficinas de Petroperú, sea en las oficinas de Palacio de Gobierno. Ella está físicamente ahí, con otras personas que ella también puede mostrar que han estado ahí al mismo tiempo que ella. Entonces, ese es un primer elemento de corroboración importante. Lo segundo es la conducta procesal. ¿Dónde están los sobrinos del presidente? ¿Dónde está Bruno Pacheco? La conducta procesal es un elemento de prueba también para el fiscal cuando, ¿no es cierto?, presenta la acusación. Entonces, hay una serie, por ejemplo, los WhatsApps de Bruno Pacheco con el jefe Sunat. ¡Wow! Es una tremenda prueba, eso es un documento en el proceso. Y ahí el tráfico de influencias es descarado. No está Karelyn López, pero hay otros personajes. Entonces, sí, está construyéndose. Otro es el concurso de Tarata, con los elementos claros de direccionamiento para el favorecimiento de una empresa en particular, con el testimonio de los miembros, más adelante tendrán que confesar, de los miembros del comité de adjudicación. Acuérdense que a estas alturas Karelyn López no es la única testigo que está colaborando en un proceso de colaboración por lavado de activos. Hay otros. ¿Ok? Así que tranquilos. Denle su tiempo a la justicia y permitan construir el caso. Si no, yo creo que la fiscalía ya tiene indicios sólidos para armar un caso sólido. Ojo, un caso sólido no significa que es un caso que vas a ganar, ¿eh? Significa que ya tienes elementos suficientes como para, ¿no es cierto?, encaminar tu proceso. Ahora sí, Abel, nos despedimos. Fernando Tuesta tiene que dictar clase, importantísimo. Así es, Rosa María. Gracias, tenemos que doctor volver al Tuesta. campus el próximo semestre. Tenemos. De todas maneras. Creo que a partir del 1 de mayo ya no usamos mascarillas. Pero creo que la norma todavía no sale. No ha salido. ¿No ha salido? Creo que salió, pero es señalada a partir del 1 de mayo. Voy a preguntarle a mi abogado favorito. En todo caso, ya queda en cada uno, ¿no? Que usen los espacios públicos. Te agradezco, Rosa María. Gracias. Pronto. Muchas gracias a Fernando Tuesta por haber estado con nosotros. Abel, nos tenemos que despedir, pero nos reencontramos mañana nuevamente. Así es, y ya que el señor Vladimir Cerrón está dando entrevista a Rosa María, yo le escribo constantemente, doctor Vladimir Cerrón, contésteme el WhatsApp. Yo sé que los está viendo. Nos está viendo en este momento porque los tenemos en la entrada del Facebook Live. A él le encanta el programa. Ya. Esperamos, la voy a escribir hoy día, a ver. Y lo hacemos presencial, me voy al centro, encantadísimo. Ya. Vamos a ver si nos Además, responde usted sabe, nosotros no tenemos ningún problema en recibir condenados, ningún problema. Es la iglesia. Además va a entrar al convento, va a ver dónde trabajamos, ¿no es cierto? Es un convento muy bonito, el convento de Santo Domingo. De repente, ¿no? Se amista con la iglesia, decide no pelear más con el cardenal. A ver, pues, de repente, ¿no? Vamos a ver. Siempre, ojo, yo siempre digo, todos están invitados, Nosotros no tenemos la culpa de que no quieran venir, pero invitados están. Todos los ministros, todos están invitados, vengan cuando quieran. Si ustedes no quieren venir, ¿ya qué puedo hacer yo? Abel ya le faltan, ¿no?, los dedos para llamar y nadie le hace caso, pues. Yo entiendo, es un programa humilde, un programa chiquito, no aspiramos a tanto, pero invitados están. Encantadísimo de tenerlos. Bien, Rosa María, cuídate mucho hasta el día de mañana. Gracias por su sintonía. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.